dual. Mecanismo dual. Ah, ya. Estructura 17C la menciona. 17C. Espérame, estructura. Eso, ¿dónde sale? ¿En qué diapositiva lo...? Estructura 17C. La verdad es que no sé a qué te refieres con estructura 17C. Está casi al final, dice. Ah, ya, casi al final. Ya, vamos para allá. A ver, espérate. Aquí tengo otras cosas. Ah, ya, ¿te refieres a estos números de acá? Ahí está el número de la Esto de aquí, estructura. Debería ser ahí, yo creo. 17C. Sí, esa. Ah, perfecto. Ya. Bueno, el principal mecanismo de vancomicina y sus derivados es el reconocimiento de esta secuencia de dipéptidos, ¿cierto? De alanina de alanina. Ese es el principal, ¿ya? Porque el bloqueo de eso bloquea la transpeptidación y por lo tanto se bloquea, ¿cierto? O se detiene la síntesis de la pared. ¿Ya? Ese es el principal. Existen mecanismos paralelos que se asocian a las moléculas, a los polipéptidos, que en realidad cuando tiene una cadena extensa, ¿ya? Se incorporan a la membrana e independiente, ojo, independiente de que se asocie a la cadena de dipéptidos de alanina, puede perturbar a la membrana, ¿ya? Generando que esa perturbación modifique cierto comportamiento de la membrana. Se sabe que la acumulación de moléculas en la membrana que tengan alguna carga positiva, en este caso se habla de este tipo de cargas, 17B, 17C, ¿ya? Eh, genera, genera una perturbación en la membrana y eso también genera un rompimiento de membrana. O sea, los dos fenómenos paralelos afectan a la síntesis de la membrana. Entonces se habla de que algunos derivados de vancomicina, cuando tienes estas cadenas lipofílicas y cuando tienen estas cadenas que tienen cargas positivas, como estos iones, cationes cuaternarios, por ejemplo, nitrógeno cuaternario, con estas cadenas largas lipofílicas, presentan esta dualidad en el efecto. Es decir, pueden bloquear, ¿cierto?, al unirse a la cadena de alanina, pero a su vez, independiente de eso, también pueden perturbar la síntesis de la pared por perturbación de la membrana de la bacteria. ¿Ya? ¿Qué proporción hace uno y otro? Bueno, va a depender de la estructura. Pero los dos fenómenos, al ser independientes, actúan sinérgicamente. Entonces se habla de que en algunas estructuras el porcentaje o la sinergia de los dos fenómenos es el que se considera incremento en la actividad. ¿Cómo se sabe eso? ¿Por qué? Porque si te fijas en la estructura, por ejemplo, de teicoplanina y vancomicina, te fijas que la teicoplanina tiene una cadena larga, pero no altera absolutamente nada en el sitio que reconoce a la de alanina. Entonces, yo no puedo decir que la teicoplanina se une con mayor intensidad o mejor al reconocimiento de alanina. No puedo decir eso, porque la verdad es que no estoy alterando nada de esa unión. Las interacciones siguen exactamente iguales, ¿ya? La parte interna que reconoce es exactamente igual a la vancomicina, por lo tanto, si veo mayor actividad en esas otras moléculas, tiene que deberse a otro mecanismo. Y el mecanismo que se propone justamente es ese. Es el mecanismo de las cadenas largas que se introducen y perturban esta membrana. ¿Ya? A eso se refiere con mecanismo dual, que tiene estos dos Profe, fenómenos. profesor, otra consulta de eso Sí, mismo. La molécula 17A y 17B entonces solo tienen como la actividad disruptora de membrana, no tienen eso de unirse a de alas de lactosa. sí, fíjate en la estructura, mira. ¿Tú estás viendo el puntero de acá? Sí, sí se ve. Ya, mira, esta región de aquí, esta región reconoce a la secuencia de alanina, ¿ya? Si yo no la altero, siempre la va a reconocer. Entonces, esta región, si encuentra a la secuencia de dipéptido, se va a unir. En cambio,
la 17A y 17B, además de eso, tienen en esta posición, en este X de aquí, tienen una carga positiva, y en R, ¿cierto? En este caso tienen un hidrógeno, pero tienen la parte lipofílica en este mismo X acá. ¿Ya? Imagínate que es una cadena larga con una carga. ¿Eso a qué te suena estructuralmente? Como a un detergente. Entonces, estos se van uniendo a la membrana, ¿ya? Y se van acumulando en ella. Ahora ocurre un fenómeno que puede ser significativo en cuanto a la unión a la D-alanina de alanina. Si esta molécula que está acá, imaginemos la 17B, se une o reconoce a la D-alanina de alanina, pero a su vez la cadena larga lipofílica se ancla, la unión va a ser mucho más firme que si estuviera solamente unida a D-alanina de alanina. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, estas moléculas que tienen esta dualidad, por eso ese es el motivo por el cual son más activas o pueden presentar mejor actividad. ¿Ya? No sé si respondí bien lo que tú querías saber, Sebastián, ¿era? Sí, era para saber si tenían los dos mecanismos, como no entendía bien por qué tenían los dos mecanismos aquí las moléculas. Ah, ya. Bueno, siempre fíjate en la estructura, si permanece, digamos, intacta la estructura interna de reconocimiento de alanina, entonces tiene que reconocerla. Ahora, yo te puedo preguntar, esta molécula de aquí, ¿podrá reconocer a las bacterias estafiloaureus que son vancomicino resistentes? Es decir, que tienen la porción de alanina lactato. Sebastián, Eh, ¿qué o crees sea, tú? es que aquí aparece la 17A y la 17B, no aparece en la tabla que puedan, pero no sabría verlo bien por estructura. Bueno, puedes ver esta otra parte de acá. Recuerda que estas son las que son van A, corresponden a la modificación de alanina acetato, o sea, lactato, acetina lactato. Eh, Recuerda que esta posición, este oxígeno de aquí, que estoy marcando, es fundamental para ese reconocimiento. ¿Qué modificaciones se hacen a este carbonilo en esta posición que estoy marcando para que pueda ser también reconocido en las cepas resistentes, en las que modifican de alanina a lactato? Había otras imágenes que ponían nitrógeno en ese lugar Exacto, y muy otra en bien. que pone un carbono con hidrógeno nomás. Claro, o sea, tú sacas el carbonilo y colocas un CH2, ¿cierto? Sí. O lo colocas un grupo amino, un NH, que tiene esa dualidad porque tiene el par de electrones y a su vez tiene el donor de hidrógeno. ¿Ya? Esas modificaciones te permiten a ti mejorar ese fenómeno, el fenómeno de reconocimiento en cepas resistentes. ¿Qué más? Podría revisar el chat que yo lo perdí. Perdí las preguntas del chat, entonces. Pero en el chat hicieron dos preguntas. Ah, ya. En el chat, a ver, ¿dónde? Y se refiere al que se